¿Te quieres comunicar con nosotros? Han dicho que no. Creo que se ha escuchado perfectamente, que todas las personas que vemos aquí lo hemos escuchado perfectamente. Y ya volvemos tras esa pequeña pausa publicitaria y ahora vamos a analizar con esta mesa que hay aquí, con Clara Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Ausi Linero, buenas noches. Hola, buenas noches. Y continúa con nosotros Javier Marín, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a analizar, como os decía, todas esas respuestas que obteníamos en la Spirit Box en el castillo de Mairena. Bueno, la Spirit, Clara, podemos explicar lo que es el aparato, podemos decir también que no es algo 100% fiable, que no deja de ser una radio. No deja de ser una radio, pero sí es verdad que quizá entre esas frecuencias de radio pues podemos hallar alguna respuesta. De hecho, lo vimos en directo, que conforme íbamos haciendo preguntas, pues había ocasiones en las que escuchábamos esa voz o esas voces, mejor dicho, que intentaban comunicarse. Cuando hablamos de radio, normalmente cuando tú tienes una frecuencia de radio puede salirte lo mismo el presentador del programa que como música y tal, pero es verdad que después de los estudios que hemos realizado hemos visto que normalmente en cada lugar de donde hicimos la Spirit, pues la voz siempre es la misma, o es de una mujer o es de un hombre, o bueno, no quiero desvelar nada, pero si fuera la radio o si fueran interferencias de radio, es verdad que obtendríamos mismos sonidos de música, correcto, voces diferentes, y en este caso pues ha dado la casualidad, vamos a decir la casualidad, de que por ejemplo en el despacho de Jorge Bonso eran unas determinadas voces, correcto, en el salón eran otras voces y en la sala de exposiciones eran otras voces diferentes. Y en ningún momento de ellas variaba ni una música ni tonos de voces diferentes, sino que siempre eran las mismas en cada habitáculo. Y hay que decir también que a mí me parecía muy curioso, además tú estabas al lado, Miguel Ángel también estaba al lado, en la misma sala que estaba yo, estaba, bueno, pues escuchando todos estos sonidos que habíamos obtenido, que la mayoría, Auxi, te tengo que decir, no habíamos escuchado en directo, o muchos no habíamos escuchado en directo, y que algunos incluso, que en directo nos parecía escuchar algo, a mí después no tenía nada que ver lo que escuchaba a través de los cascos y de lo que había recogido nuestra grabadora. Bueno, nada más empezar con la Spirit, hay que decir que ya obteníamos una respuesta que se pisaba con una de mis preguntas. Es una de las primeras respuestas a la primera pregunta que se hacía. Vamos a escucharlo. ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Quieres comunicarte con nosotros? Se pisaba con mi pregunta, pero al menos nosotros, tras escucharlo una y otra vez, interpretamos, porque hay que decir que hay que hacer un ejercicio de interpretación de estos sonidos que obtenemos. Otras veces son más claros, pero nos parecía, además ella me lo decía, yo escucho un hola de una niña y después un sí de una mujer. Sí, son como dos voces totalmente diferentes en un mismo fragmento. Exacto, el tono de voz es totalmente diferente y es acorde a lo que se le está preguntando. Ya hemos visto estudios de personas anteriores con Spirit y eso, de que en el momento en el que se está realizando la pregunta, ellos utilizan como esa energía entre la que le está causando la frecuencia de radio con la de nosotros para comunicarse. Y efectivamente yo ahí escuchaba, al principio nos resultó muy difícil el saber qué es lo que estaban diciendo, pero yo era, del momento dije, es la voz de una niña. Digo, lo primero que escucho es la voz de una niña. Entre que tú hablas y tal, realizar la pregunta es como que cuesta mucho trabajo definir realmente qué es lo que está diciendo. Después de que si lo pusimos a cámara lenta, que si lo pusimos incluso hasta la opción inversa, y una y otra vez hasta que incluso escuchamos el sí de otra persona y no es el mismo tono de voz.
Entonces cuesta, pero cuando lo realmente ya define qué es lo que es, cuando te sorprende, incluso los vellos se te llegan a poner de punta, porque todo tiene un sentido conforme se va realizando cada pregunta y en cada sitio. Además que es que cada vez que lo escuchábamos decíamos, madre mía, ¿no? Sí, porque hay veces que, y lo iremos viendo, que incluso hay respuestas a preguntas que ni siquiera, o sea, hay varias respuestas a lo mejor que se han dividido en el tiempo. Lo veremos después. Javier, ¿has escuchado lo mismo que nosotros? Sí. Cuesta un poco por el ruido de fondo que hay de la propia Spirit Box, pero sí se aprecia que hay una interrupción de una palabra que yo interpreto como hola. ¿Ausi? Yo soy muy dura de oído en estas cosas, pero sí creo, he intentado, digamos, anular los demás ruidos y creo que también he llegado a la conclusión vuestra. Vamos a pasar de este sonido, vamos a ir a por el segundo, en el que Ausi está hablando y obteníamos esto. ¿Has escuchado? Yo me vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en el monasterio de Carmona y acabo de escuchar el nombre de una persona que se encuentra aquí. Yo lo prometo, no miento. ¿Ausi? Creo que ha dicho sí, Ausi o algo así, Esto es sugestión, esto volvemos siempre. Porque si tú has escuchado a Ausi, yo no he escuchado nada parecido a Ausi. Vale, yo he escuchado sí y algo más. ¿Vale? Vamos a preguntar si lo podemos volver a repetir para ver si podemos escuchar entre todos algo más. Yo te digo que es la primera vez que escucho una cosa de esta de verdad. He oído montones y no escucho nada. ¿Has escuchado? Yo me vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en el monasterio de Carmona y acabo de escuchar el nombre de una persona que se encuentra aquí. Yo lo prometo, no miento. ¿Ausi? Creo que ha dicho sí, Ausi o algo así, Esto es sugestión, esto volvemos siempre. Porque si tú has escuchado a Ausi, yo no he escuchado nada parecido a Ausi. Vale, yo he escuchado sí y algo más. ¿Vale? Vamos a preguntar si lo pueden volver a repetir para ver si podemos escuchar entre todos algo más. Yo te digo que es la primera vez que escucho una cosa de esta de verdad. He oído montones y no escucho nada. Pues este era el sonido, un poco más largo porque hay varias respuestas mientras que tú y yo manteníamos una conversación. Ellos contestaban, se metían dentro y hablaban. Correcto. Yo es que tenía un cacao entre los ruidos, los nervios y además que yo con la Spirit siempre me pasa lo mismo. Escucho más el ruido que en sí la voz, que oía de todo menos lo que a lo mejor tenía que oír, claro. Hay que decir que en directo yo oía el nombre de un compañero, después oyéndolo aquí es esos puntitos que es verdad que se escucha algo, pero no somos capaces de descifrar qué dice exactamente o qué nos quiere decir exactamente, o qué se cuela en la radio. Después Ausi dices, creo que han dicho mi nombre, y mientras que estás diciendo esto se escucha no. Además se escucha perfectamente. O sea, estas son de las palabras que se escuchan, vamos, o sea, hay que estar prácticamente sordo para no oír que dicen no. Y después se le pregunta si puede repetirlo y la respuesta, que ahí sí hay que interpretar algo más, es nunca. No sé si más o menos... Sí, ahora sí he conseguido escuchar nunca. Es cierto que dice nunca, así... Claro, porque hay veces que son... como va saltando cada 100 milisegundos en esa frecuencia, hay veces que son dos unidas. Por eso también esa credibilidad o no de que son mezcla de dos sílabas diferentes en dos frecuencias diferentes. Pero es verdad que parece que dice nunca. Que se queda como en el nunca. Nunca. Es que es por eso que nos cuesta tanto trabajo siempre llegar a estas deducciones. Porque es verdad que ahora, escuchándolo otra vez, recuerdo el momento de he escuchado la voz de un compañero y yo lo primero que hago es mirarte a ti diciendo no será el mío. No, y además después, ya digo, lo repito, escuchando este sonido de la grabadora no escuchaba nada parecido a ningún nombre. Lo hemos vuelto a estudiar, es algo que se escucha. Yo creo que es una de las
es muy claro, se escucha perfectamente que hay la voz de alguien, pero sin embargo es una de las frases o palabras que no hemos llegado a realmente a deducir qué es lo que decía. Pero correcto. Es que ahora, escuchándolo otra vez, yo sí he vuelto a escuchar el nombre del compañero. Pero ya te pones en la duda, porque si lo has escuchado si lo has escuchado tan detenidamente, cuando hemos estado arriba en los estudios, delante de un ordenador, lo hemos escuchado a cámara lenta, con frecuencias más... limpiando el sonido. Exacto, intentándolo limpiar, y no se escuchaba, y ahora de repente pues otra vez como que me viene esa palabra a la cabeza. Pero bueno, es algo que se ha quedado ahí, sin embargo lo otro está totalmente claro. Esto puede ser una pareidolia totalmente. Pero bueno, además no deja de ser, en muchas ocasiones va a ser interpretación de nosotros, y es una de las investigaciones que yo mismo hacía con los compañeros. Porque les llamaba, le ponía un trozo de audio sin saber qué decía, a ver ellos más o menos por dónde iban. Y había veces que coincidían totalmente, había veces que no interpretaban lo mismo que yo. Y muchas veces cuando yo les decía la pregunta que se le había hecho, se quitaban los cascos y se iban a redacción. Porque al final es algo que tú, sin saber lo que yo te estoy poniendo, ni lo que yo le he preguntado, se le lava la sangre, cuando veían que aquello tenía algo de relación. Seguíamos haciéndole preguntas, nos vamos al tercer audio, que es bastante escalofriante. Si tienes contacto con realización, ¿verdad? Si tienes contacto con realización, ¿verdad? Si tienes contacto con realización, ¿verdad? Podemos interpretar que dice muerte, que dice muere, a una pregunta que no tiene relación ninguna. Yo estoy hablando con mi compañero Antonio de si en ese momento tenía comunicación con realización, para ver cómo se estaban escuchando estos sonidos aquí, y bueno, la Spirit, obtuvimos eso, no sé. Hay otro estado de la física cuántica, o de los estados cuánticos, que es muy curioso, que es el efecto túnel. El efecto túnel viene a decir que en determinadas circunstancias un electrón unas veces se comporta como materia, ¿vale?, pero como un corpúsculo de materia, con lo cual cuando choca contra una pared pues rebota, pero otras veces ese mismo electrón se puede comportar como una onda, entonces atraviesa la pared. ¿Qué quiero decir con esto? Que si entendemos y tratamos de ver estos fenómenos desde la física cuántica, ¿por qué no suponer que hay un flujo de electrones que en ese momento se están comportando como el efecto túnel, como ondas, y son capaces de atravesar paredes y de atravesar cajas de madera? ¿Cuántas veces hemos visto en las películas que los fantasmas son capaces de atravesar paredes, ¿no? Quizá estemos hablando de un conjunto de electrones que en ese momento se están comportando como ondas, por eso son capaces de penetrar en cintas, caso de las psicofonías aún aisladas en las campanas de Faraday, o son capaces de interactuar contigo en tiempo real a través de una Spirit Box. Era lo que decía antes, que gracias a la física cuántica empezamos a entender muchos de estos fenómenos. Auxilio, ¿qué has escuchado? Pues eso, muerte o muere o algo así. No sé si es que se refería a que lo que tú estabas preguntando, si había conexión o no, ellos podían haber dicho, está muerta la conexión, no hay. Pero con otra forma de actuar. Bueno, podemos interpretar lo que queramos. Sí, puede ser una contestación o algo más que ellos estuvieran hablando entre ellos y la Spirit la ha cogido. También sería otra de las explicaciones. Seguimos. Vamos a escuchar el cuarto sonido. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo?
Clara se ríe. Me río por el hecho de que estábamos los dos hablando y de repente nos miramos como diciendo, ¿lo has escuchado? Hemos escuchado, allí en directo he escuchado algo, no sé interpretar esto. Decimos de nuevo el ejercicio de interpretar con unos cascos. Sé que seguramente en casa no haya nadie con unos cascos puestos y bueno, el sonido de la tele y demás no es igual de nítido que nosotros lo hemos escuchado aquí con los cascos. Pero ¿escucháis algo parecido a 5 años? No lo sé, si no escucháis absolutamente nada, si no escucháis nada también se puede decir que esto... Algo escucho, pero no te puedo decir qué. Sé que hay una locución, unas palabras, pero no te puedo decir el significado. Eso es así para mí, vamos. Javi. En este caso en particular sí noto, se aprecia perfectamente que hay un cambio en el flujo de ruido, pero no llego yo a percibir 5 años, no entiendo muy bien lo que dice. Fíjate que para mí era una de las más claras, sin embargo para ustedes... Yo no lo capto. Es una de las más claras, pero siempre hay que decir que aún así esto lleva muchas horas de estudio. Y lo primero, lo más claro que yo vi antes que realmente qué es lo que decía era la voz, el tono de voz. A mí me resultó el mismo tono de voz que al principio. El que nos da la bienvenida, por así decirlo, y nos dice hola, era la voz traviesa de una niña. Y para mí sigue siendo la voz traviesa de una niña. Correcto. De ahí que nosotros identificábamos esto que nos decía a lo mejor como la edad que tenía. Desconocemos también si allí hubo alguna niña que falleciese con esa edad. O sea, habría que investigar un poco más. Pero... También como está la zona, perdóname que te haya interrumpido, también como está la zona del antiguo cementerio, fueron enterrados muchas personas allí en aquella época. Entonces puede ser que hubiera una niña o no sé, o un niño, pero a mí me suena más la voz de una niña, una voz femenina. No sé, puede que sí o puede que nos estemos equivocando, que estemos tan metidos ya en el tema que vemos cosas donde no las hay. No hay que descartar absolutamente nada. Todo esto ocurría en el despacho de Jorge Bonsor, en el Castillo de Luna, el Castillo de Mairena. Y Clara hacía, allí era una de las últimas preguntas que hacíamos, ¿eres la mujer de Jorge Bonsor? Y esto es lo que nos respondía la Spirit. No sé, en casa, ¿qué oís, qué interpretáis aquí en la mesa? Es curioso. Noto tanto, la palabra tanto. En 2 sílabas, separadas. Sí, pero con cierta musicalidad. Sí. Tanto, sí. Es una... A mí me ha recordado mucho uno de los programas que hay propuesto, que es la información, la comunicación instrumental, que es asombroso, y este sonido en particular es muy característico de estas investigaciones que se están haciendo en experiencias después de la muerte, ¿no? Ahí no hablamos de palabras, ahí hablamos de conversaciones que además las estás visualizando en un monitor, y ese timbre es ese mismo timbre musicalizado, ¿no? Sí, esta vez sí he escuchado tanto, y así como dice, como en tono de música, ¿no? No sé en qué lugar, ni en qué foneto, ni en qué bajo, pero sí, y es como una confirmación, pero con una respuesta muy personal. A lo mejor alguien que la conociera, la hubiera conocido, te hubiera dicho sí, esa es su forma de hablar, confirmándote el sí a tu respuesta. Es lo que yo he... Clara. Yo, mira... ¿Qué te arrepentías de hacer hasta la pregunta? Sí, yo dije, a ver por qué he preguntado yo si era la señora de Jorge Bonsor. Pero ahora, después, bueno, hablando contigo también, cuando hemos estado escuchando toda la psicofonía, recuerdo decirte de cada vez que hablaba esa mujer o ese tono de voz femenino, te decía, deja las palabras como muy tiradas. O sea, parte las sílabas, las parte concretamente. No voy a desvelar otra palabra que escucháramos, pero por ejemplo un hola, ¿no? Por ejemplo, por poner. Es como hola,
siempre es como no es como si estuviéramos escuchando una canción, porque para nada es una canción, pero sí es las palabras muy dejadas, muy tiradas, como solemos decir en muchas ocasiones, y en este tanto es igual, y tanto, pues yo recuerdo que tú me dijiste, Clara, ¿qué es lo que escuchas? Sin escuchar la pregunta, ni saber que era yo la que la realizaba, nada, yo me puse los cascos y le dije, Dani, pues me da la sensación de que dice, y tanto, digo, pero el hino me dice tanto, como cantando. Y ahora, viendo lo que opina también tú, Javier y Ausi, pues creo que volvemos a coincidir en eso, y eso nadie lo sabía, solamente tú y yo, que te dije yo, parece que esta mujer, pues parece que tira las palabras, rompe las palabras en sílabas, y las hace eso, muy cantadas, muy dejadas. Bueno, hay que aclarar que no queremos decir ni que hayamos contactado con la mujer de Jorge, ni mucho menos, simplemente es la respuesta a una pregunta en concreto que daba la Spirit Box. Seguíamos y nos trasladábamos a la sala del Museo del Castillo de Mairena, donde obteníamos varias respuestas también. La primera pregunta que hice fue si allí había alguien, y esta fue la respuesta. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Es una respuesta creo que bastante clara. Sí. Y que allí mismo la habíamos escuchado tal cual, porque empezábamos a comentar, pues si ha contestado que no, es que sí que hay alguien aquí. Sí, eso dije yo. Recuerdo esa conversación. Sí. Digo, pues para decir que no, es que hay alguien. Es que hay alguien, si no. Correcto. Bueno, pero claro, es que esa pregunta muchas veces la hacemos como humanamente. Hay alguien aquí, ¿no? Entonces el otro ser te ha contestado afirmativo. No había alguien, a lo mejor físicamente, en el otro lado, para respondernos. Es que en mi mundo esa pregunta estaría mal hecha. Si hubiera sido mejor, energéticamente hay alguien aquí que nos pueda contestar, más larga, más tirada, pero coincidiría más con la otra parte para que te contestara. A lo mejor tú hubieras dicho sí, yo o... No sabemos. No sabemos. No sabemos. Seguimos, ya que está bastante clara y tenemos todavía muchas por delante. La siguiente pregunta era si se querían comunicar con nosotros. Y esta fue la respuesta. ¿Te quieres comunicar con nosotros? ¿Te quieres comunicar con nosotros? Han dicho que no. ¿Te quieres comunicar con nosotros? ¿Te quieres comunicar con nosotros? Hemos oído 2 veces, yo repito la pregunta 2 veces y las 2 veces nos contestan que no. Yo creo que también es bastante claro. Totalmente claro, vamos. Totalmente. No. O sea, totalmente y además claro. Un no como enfadado he oído yo, ¿no? El tono. Yo oigo no sé ya si enfadado como o diciendo, no. Pero sí es verdad que así... le pregunto 2 veces la misma pregunta y nos contestan que no se querían comunicar con nosotros. Seguimos porque para mí hay una de las más curiosas, que viene ahora, a la pregunta de si querían que nos vayásemos de allí. ¿Queréis que nos vayamos? ¿Queréis que nos vayamos? ¿Queréis que nos vayamos? Puede ser interpretación mía, pero esta es una de las que yo me la oía antes de saber qué pregunta le había hecho yo. Yo escucho muy claramente, no va, y yo me quedo ahí, no consigo
unirlo todo. delimitar la otra sílaba. El os que yo he puesto es como para darle un poco de coherencia, porque eso sí que no se oye, nada de os, pero sí, no vayáis o algo así, sí que... No vaya, yo es que me quedo ahí, claro, no soy capaz de completar, no eres capaz de completar. Claro. Me quedo igual, o sea, también lo hablamos arriba de que no se terminaba la frase, el no va, y lo interpretábamos como eso, porque le estábamos diciendo que sí, quería que nos fuéramos de allí. Y el escuchar el no va lo interpretábamos como eso, no os vayáis. Si lo dice o no, entramos en la misma duda no lo sabremos. Anterior. O quizás después con otra respuesta podremos entender que aquí quizás sí que nos dijeran esto de no os vayáis. Seguimos. Pregunta, ¿puedes repetirlo? La respuesta. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? No sé si nada, no sé si no. Modo, algo. Yo escucho nada perfectamente. Yo escucho como, a veces parece nada y otras veces no, nada. Nada más. Yo qué sé. Sí. Nada así, nada. Dejado como que no se Sí, no. Déjame tranquilo. Nada, ya nada. Te lo voy a volver a repetir otra vez. Nada. Sí. Es un algo con desgana. eso. Es un nada con desgana. Ahí sí. Ese coincido yo también. Yo espero que las personas que estén viendo en familia el programa también surja este debate, porque al menos es curioso que no todo el mundo escuchamos lo mismo. También ayuda verlo subtitulado, porque si no estuviera subtitulado en este experimento que hemos hecho, que ya han oído en 2 ocasiones sin estar subtitulado, no sé qué habían oído al inicio del programa, pero bueno, para eso estamos, para investigarnos a nosotros mismos. Lo que sí es verdad, haciendo una lectura un poco más alejada, pero más inquietante, no sé si sois conscientes de que estamos interactuando con otras realidades que no vemos. Totalmente. Ni percibimos. Quizá porque las reglas de juego sean diferentes, pero que estamos dentro de otras dimensiones que no somos capaces, al menos de forma inmediata, de tener acceso por nosotros mismos, eso yo creo que ya no se puede discutir hoy en día. Y esto es apasionante, pero también es inquietante. Vamos a seguir porque se nos acaba el tiempo. Ahora, Ausi, mientras hablaba y decía algo muy curioso, obteníamos también una respuesta. Yo le pediría que si le pudiéramos ayudar en algo o necesitan algo. Yo le pediría que si le pudiéramos ayudar en algo o necesitan algo. Yo le pediría que si le pudiéramos ayudar en algo o necesitan algo. Total, que me daban las gracias por decirle que eran inteligentes. Y además era muy curioso porque decía también, si necesitáis ayuda, os podemos ayudar. Gracias, ¿no? O sea, no sé si yo lo percibo, pero es que me llama mucho la atención todas estas expresiones, no por lo que dice en sí, sino por el tono. No, la fonología. No sé si he escuchado bien, gracias, o algo parecido. Una cantarina, una voz cantarina de esas. Sí. Le preguntamos si le querían decir algo a Ausi. ¿Queréis decirle algo a Ausi? ¿Queréis decirle algo a Ausi? ¿Queréis decirle algo a Ausi? Esto no supimos descifrarlo allí en directo, este sí, no supimos que nos decían que sí y no insistimos. Pero parece que algo sí que te querían decir.
Yo notaba una presencia, es que yo no soy normal, todo el mundo lo sabe. Entonces, no sé si llegaste a dar cuenta que yo muchas veces miraba para atrás y miraba como al techo. Allí había gente observándome y sí querían de alguna manera conectar, pero no sé si lo conectaron luego en las otras preguntas que hicimos, las sensaciones estas de las corrientes, que lo mismo viene más adelante. No sé si era eso lo que me querían decir aquellos. Pues continuamos porque se nos acaba el tiempo y hay que acelerar esto. Siguiente, ¿puedes repetirlo? La respuesta. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? Un no, creo que clarísimo. Totalmente claro. Totalmente claro. Es que ellos son así, se enfadan. Y el siguiente para mí es uno de los más curiosos, que lo comentaba con Clara porque decía, he tenido aquí una respuesta que no sabía hilarla y ahora al hacerme mi escaleta sí que le encuentro toda la relación. Es esta palabra. Era puedo, pero yo decía, ¿puedo? Sí, ¿Puedo? es Claro. verdad. Aquí no se le hace ninguna pregunta. De hecho, estaba hablando creo que con Antonio, volviéndole a preguntar lo mismo, si seguíamos con comunicación con realización y tal. Claro, cuando yo hago la escaleta y veo que la respuesta anterior a puede repetirlo es no, y la siguiente, sin que le hagan pregunta, es puedo, me resulta muy curioso. O sea, no puedo. Bueno, puede ser perfectamente. En el otro lado, en las otras dimensiones, a veces le dan la oportunidad de hablar una vez o dos y ya no le dan más oportunidad. Quiere decir que eso es pasa y si no lo coge, lo desaprovecha totalmente. Me resultó muy curioso porque ya digo, son dos respuestas en el tiempo, que yo no le había encontrado sentido y que al hacer la escaleta y ver todas las respuestas sí que coincidía una con la otra. Nos salíamos de lo que es el museo, la sala museo, y nos íbamos a la zona del mirador donde supuestamente, o bueno, supuestamente no, donde se encontraba un cementerio rural que allí hubo. Íbamos andando y nos decían esto. Ausi, que no te veo. 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 Esto era totalmente directo, de ahí ese movimiento, por si alguien lo enlaza ahora y no nos vio la semana pasada. Íbamos andando por allí por el castillo. Anteriormente habíamos tenido un percance, el suelo estaba mojado, estaba lloviendo, de noche, con linternas, focos y demás. Entonces yo le decía, Ausi, que no te veo, y alguna voz se cuela por ahí y dice, cuidado. Porque también nos decíamos muchas veces nosotros, oye, cuidado, porque ya había habido una caída antes, sí, y no queríamos que se cayera nadie más, ¿no? Y me resultó muy curioso. No sé si oís este cuidado. Sí, se escucha así. Y ahora viene otra de las respuestas que a priori no tiene sentido, a no ser que lo veamos con la perspectiva que se ven todas las respuestas ahora. Vamos a escucharla. Sí. 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 Yo interpreto que se oye si se va. Yo el sé casi no lo percibo, pero sí escucho como sí, va. No sé si quisieran decir... Podría ser sí va. Sí, se va o sí va, no sé, pero es verdad que... Porque ahora, para mí al menos, esto cada uno puede interpretar lo que quiera, la conversación ya no es con nosotros, al menos para mí, aquí, no sé. En ningún momento se le hizo ahí tampoco pregunta. No, claro, porque íbamos hablando, exacto, y si íbamos hablando esto como que cuidado, que sí que no lo decían, pero sin nosotros decir nada, y este sí se va, que no sé si es interpretación mía o alguien más lo escucha. Yo escucho como muy andaluz, una respuesta muy andaluz, ese siseo Sí. de la Z. Y posiblemente sean entre ellos hablando, que alguno quisiera o hubiera tenido el momento de poder entrar a hablar algo y entre ellos dijeran, pues se va, hazlo, se va.
¿me entiendes? De hecho, no sé en qué momento pudo ser, porque yo sí que sentía en alguna ocasión como que me empujaban, ¿sabes? Yo decía, si no viene nadie, si no hace aire, si yo no he perdido el equilibrio, que se me iba el cuerpo. Y lo mismo eran ellos que querían hablar. Al decir esto, me resulta un poco ya más cuadrada la historia, de que yo notaba esos desniveles de mi equilibrio. Claro, es que en las últimas respuestas, en el último audio que vamos a escuchar, todavía no, quedan 3, sí que todas estas cosas de si se va y demás, cobran un poco de sentido. Vamos al siguiente, porque mientras que Ausi iba hablando conmigo y tal, se colaba esto. Ahora mismo pues me cuadra todo. Claro, y te va a cuadrar más. Vamos a seguir porque estamos sin tiempo, te va a cuadrar más cuando veamos lo siguiente. Me cuadra todo. Ausi empezaba a comentar allí que olía a incienso. Esto es lo que escuchábamos después, el espíritu. Auxi decía, huele a incienso. Ella termina de decir huele a incienso y se cuela esto. Pues totalmente. Alguien, supuestamente yo en mi mente, alguien que quería hablar conmigo, que sí, que estaba muerto, que me voy y que no le da tiempo a ese minuto o ese segundo de conectar. Nos vamos con la última. Para mí fue muy especial allí en directo, y cuando yo corroboré que eso que yo había intuido allí era cierto, fue muy curioso, y eran estas respuestas. Vamos a parar la Spirit. He escuchado que no, pero... Que no quiere que la pare. Ahora creo que ya... De nuevo he escuchado que no. Vamos a parar la Spirit. He escuchado que no, pero... Que no quiere que la pare. Ahora creo que ya... De nuevo he escuchado que no. Vamos a parar la Spirit. He escuchado que no, pero... Que no quiere que la pare. Ahora creo que ya... De nuevo he escuchado que no. Creo que es clarísimo. Y ahí cobra sentido muchas de las respuestas de si se va, no te vayas. Y yo digo, voy a apagar la Spirit. Y al menos yo intuyo que nos dicen que no la apaguemos muy rápidamente. Estas dos respuestas, además de una mujer, yo interpreto una mujer y después un hombre. No. Al parecer no quería que nos fuéramos, no querían que apagásemos la Spirit, que era ese medio de comunicación con el que se estaban comunicando con nosotros. Y aquí lo tenemos que dejar. Espero que os haya gustado esto que muchas veces me pedís vosotros y nos pide la audiencia, esto de analizar después todo este contenido, que muchas veces se queda ahí en el limbo, se queda en YouTube y demás, pero que ahora sí hemos podido verlo aquí en directo. Sí, es lo que comentaba antes, que estamos ante una serie de realidades que por el hecho de no poderlas explicar todavía no quiere decir que no existan, y ahí tenemos pues una de las pruebas, ¿no? Ausi, muchísimas gracias. Clara, a ustedes. Muchísimas gracias. Ya estaremos en otras aventuras en exterior y contaremos de nuevo con este magnífico equipo. Ahora nos vamos con un reportaje de Enigma 5. La realidad, extraño concepto que todos sabemos creer que es hasta que lo pensamos, y solo es entonces cuando nos damos cuenta del motivo por el cual los grandes filósofos, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, han basado gran parte de su trabajo precisamente en este campo. Pero ¿qué es real y qué no lo es? ¿Eres tú mismo real? ¿Y tu vida es real? Y si te miras en el espejo, ¿puedes afirmar con seguridad que eso que percibes es la verdadera realidad? Hoy, usando argumentos científicos, unidos de forma estrecha a la filosofía, exploraremos juntos uno
uno de los más complicados conceptos que existen, y te aseguro que acabarás dudando de quién o qué eres mientras sale humo de tu cabeza. Si queréis inmolar vuestra mente, acompañadme unos minutos en este viaje extrañísimo y apasionante por el mundo de la percepción, de los sentidos, de lo que jamás serás capaz de contemplar y de un futuro difícil de comprender todavía para nosotros. Esta es la lista de misterios de la realidad que deberías conocer. Reconozco que parece una tontería hasta que se te ocurre, y todo el mundo creemos saber lo que es hasta que lo pensamos. ¿Qué es la realidad? La respuesta obvia es que es todo aquello que podemos percibir con los sentidos. Pero rápidamente nos damos cuenta del error, porque un sonido ilusorio sería real, o conceptos como el amor o la amistad, o por ejemplo el número 3 no lo serían, y algo como un protón tampoco sería real. Y esto hace que ya nos empiece a oler raro. Otros autores se decantan por definiciones más complejas, como que la realidad sería todo aquello que cuando no estemos pensando en ello, siga existiendo, independientemente de nosotros. Y es un buen intento para eliminar la subjetividad, pero sigue dando muchos problemas, por lo que para buscar una salida, quizás sea mejor refugiarse en la ciencia y ver qué suele decir al respecto. Para la ciencia, la definición de realidad más exitosa es que es todo aquello compuesto por partículas primigenias. Resumiendo mucho, tú estás hecho de moléculas, hechas de átomos, hechos de quarks y leptones, a los que deberíamos añadir los mediadores de fuerzas. Tú eres real, el calor del sol lo es, un tauón lo es y un gluón también. Pero lamentablemente, conceptos como un número es solo una convención para cuantificar, o el amor es una percepción subjetiva. Y es por esto, mis queridos amigos, que el científico de la pandilla es el último en encontrar pareja. Misterio resuelto. Perfecto. Entonces, como nosotros vemos, oímos y sentimos aquellas cosas compuestas de partículas primigenias, podemos afirmar que estamos diseñados para percibir la realidad y que de hecho lo hacemos con excepción de alucinaciones y sentimientos subjetivos, ¿no? Pues espera, no corras, que te voy a dar un disgusto. Tus sentidos tan solo están preparados para percibir una parte ínfima de la realidad. Por ejemplo, detectar unas longitudes de onda determinadas que corresponden a una parte minúscula del espectro electromagnético. Lo que emita en otra longitud de onda no lo vas a ver sin el uso de instrumentos avanzados, aunque sea real. Y lo mismo pasa con todo. Solo percibimos una visión sesgada de la realidad, pero no solo eso, sino que me atrevería a decir que de nuestro nivel de realidad. Las propiedades de la realidad que sentimos son solo algo que emana de los niveles de realidad inferiores, que son totalmente diferentes al nuestro. Quizás sea temerario hablar de niveles de realidad, pero también es cierto que la realidad que nosotros sentimos no es sino propiedades surgidas de los ladrillos primigenios que conforman todo, y algunas de esas propiedades no se manifiestan allí abajo, mientras que otras que allí sí se manifiestan, a nosotros no nos alcanzan. En definitiva, lo que nosotros consideramos real no es sino la interpretación sesgada por nuestro cerebro de una parte ínfima de nuestro nivel de realidad, que en ocasiones nada tiene que ver con la realidad fundamental. Y es aquí, mis queridos amigos, cuando debemos hacer una pausa para llamar a nuestro psicólogo llorando, a contarle todo esto. Pero compliquemos todo un poco más y adentrémonos en algo que no podemos ver, pero que está insertado en todo, la realidad cuántica.
El mundo de las pequeñas unidades primigenias que conforman todo es algo muy diferente a nuestra percepción del mundo. Y son las teorías cuánticas las encargadas de describir su comportamiento. Estos pequeños ladrillos de la realidad pueden comportarse tanto como partículas como ondas. Pueden encontrarse en muchos sitios a la vez o en ninguno. Pueden viajar de un lugar a otro sin pasar por el medio. Y pueden vincularse y compartir información sin respetar los límites universales clásicos. Es un lugar violento, en donde partículas surgen de la propia energía intrínseca de la nada y combaten hasta aniquilarse, sin violar las leyes de conservación. Y si esto fuera poco, si descendemos un poco más hasta la escala de Planck, todo se vuelve todavía más raro, con la espuma cuántica, la propia estructura del espacio y del tiempo, repleta de imperfecciones, agujeros y picos, que a veces crea pequeños túneles y pasadizos, al contrario de la solidez y uniformidad con que se presenta para nosotros. Como dijo Niels Bohr, si puedes pensar en la realidad cuántica sin marearte, es que no la entiendes. En definitiva, la realidad primaria, mis queridos amigos, es a nuestra percepción, como el noviazgo al matrimonio. Siempre dicen que no tienen nada que ver. Hermosos estos momentos en los que si os cortan el video para poner un anuncio, sentís alivio y no os molesta en absoluto. Pero no escaparéis, la ciencia es despiadada y yo hoy soy su verdugo. Continuemos. Entonces, lo más correcto sería decir que la materia y la energía son los componentes primarios de la realidad, con base en que las partículas fundamentales realmente existen. Pues se puede decir que sí, aunque todavía podemos afinar un poco más. Todo en nuestro universo se basa en algo todavía más fundamental que los componentes primordiales. Y eso son los números. La existencia de todo está definida por números y más números, relacionados entre sí por las matemáticas. Nada existe sin una relación matemática. Y tú mismo existirías si un montón de números no te autorizaran a hacerlo. Es tan estrecha la relación de todo con los números, que incluso el espacio y el tiempo, que nuestro universo, que cualquier otro universo, debería estar sostenido dentro de estructuras matemáticas mayores. Y ahora, mis queridos amigos, llegó el momento de la inmolación mental, y esta vez no gracias a mí, sino a un genio vivo de las matemáticas y maestro de la divulgación, Allan Stewart. El horrible secreto de la ciencia matemática es que no se basa en nada, en contra de lo que se suele pensar. Podemos simplificar la realidad en partículas fundamentales, que se pueden simplificar en números, que se pueden simplificar en nada, por lo que la realidad no requiere ni tiene justificación. Esa pequeña parte de la realidad que percibimos, en realidad, surge de la nada. Y no quería acabar este video sin dedicar un poco de tiempo a algo que ya está aquí y promete un futuro esplendoroso: las realidades virtuales. Quizá no estén hechas de materia o energía tal y como nosotros las conocemos, pero sí saltando ese nivel, están construidas con base en números. ¿Podemos considerar un entorno virtual como realidad? La respuesta es difícil, puesto que visto desde fuera, no se compondría de materia tal y como nosotros la conocemos, pero sí de esos números que harían esa materia real, para quien integrado en ella la analizara desde dentro de la simulación. Sé que es raro y abierto a debate, pero yo aquí me inclinaría ahora mismo, y basándome en todo lo dicho estos minutos, que seremos capaces de crear realidades, pero no para nosotros, sino para entes autónomos dentro de simulaciones cerradas. O sea, para un Mario Bros autónomo sí sería una realidad, pero no para ti, aunque te insertes con casco y traje. Integrarnos nosotros dentro de un entorno virtual
no sería más que un engaño a nuestra percepción. Recapitulemos y simplifiquemos porque hoy me he pasado. La realidad es algo muy extraño, que va mucho más allá de lo que nosotros creemos y sentimos. Tiene una especie de niveles muy diferenciados entre sí. Y además, en última instancia, no se basa en nada, o al menos que nosotros sepamos. Seguirá siendo una incógnita si vivimos en una realidad o no. Pero lo que sí es real es que dentro de 7 días volvemos aquí con tu cita, con Zona Oculta.